Ya pasó un minutito de las 10 de la mañana, 15 grados la temperatura aquí en Montevideo, está cubierto, hay mucha niebla en la capital del país, así que a tomar las precauciones del caso. Momento de hablar de otros temas, momento de hablar de cultura y de política también y de repasar la figura de quien se ha metido en la vida de lleno de la política de nuestro país. Hablamos del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, porque hace algunas horas nada más se presentó su libro que se podría denominar una biografía oficial y en ese sentido estamos con su autor, el periodista y escritor Esteban Leoniza, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe, sobre todo por esta incursión que pareciera que es reciente en la arena política de nuestro país de Guido Manini Ríos, pero que trae un peso y una historia familiar que ha marcado prácticamente todo el siglo XX. ¿Con qué te has encontrado a lo largo de estas series de entrevistas con familiares, con amigos, con el propio Guido Manini Ríos? Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, me encontré con un montón de cosas. Fueron casi 3 años y pico de leer, de preguntar, de buscar, de revisar. Y sí, es como vos decís, la familia de Manini Ríos viene de bastante atrás. A ver, por un lado la parte paterna, por otro lado la parte materna, que es anterior todavía. Pero los Manini, el primer Manini llegó en 1852, apenas Guerra Grande. Claro. La familia de la madre venía de otro tronco y venía de más atrás todavía en la historia uruguaya. Y después se terminaron fusionando el apellido, por ejemplo. Exacto, exactamente. El que fusiona el apellido, digamos, al principio fue Manini y Ríos, ¿no? Que fue de su abuelo, Pedro. Y después sacaron el I, quedó Manini Ríos y así lo conocemos todos. Y me fui enterando, más allá de todos esos episodios familiares, que algunos incluso no los conocía el propio Manini Ríos. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que su abuelo había sido, su bisabuelo, cuando llegó acá había trabajado a la piedra. Era constructor, pero no constructor de tener una empresa, constructor de albañil, de trabajar en una empresa. Eso no tenía noticias. Yo todas esas cosas me las fui enterando gracias a Hugo Manini, el hermano mayor que falleció hace unos meses, que se había tomado el tiempo de viajar a Italia y empezar a hurgar y armó árbol genealógico y quién es este y quién es el otro. Y así se pudo ir construyendo esa historia que está ahí y que es importante para entender al actual Guido Manini Ríos. Te podría haber dado de otra manera este libro, pero surge a partir de otro libro, ¿no? De cruzarte con el senador, con el líder de Cabildo Abierto, entrevistando al presidente de la República. Exacto, exacto. Cuando sale la segunda parte del libro sobre Luis Lacalle Pou, que lo pensamos a partir del balotaje, allí yo correspondía que fuera a hablar con los líderes de la coalición, incluso con el presidente Vázquez, sobre lo que fue ese proceso. Y allí conocí a Manini Ríos, sí, exacto, entrevistándolo para el libro sobre Lacalle Pou. Ahí lo conocí. Cuando salgo de la reunión le escribo a Claudia Garín, la editora del Planeta, le digo, tenemos que hacer un libro sobre Manini. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tenía ganas de contar cosas, porque me di cuenta Guido Manini Ríos. Sí, que no tenía pelos en la lengua. Yo venía, a ver, nosotros lo sabemos, muchas veces los políticos te dicen una cosa al aire y después cuando no estamos al aire te dicen algo parecido, cuando no diferente. Y a mí me dio la sensación de que en aquella charla que tuvimos, grabador abierto, dijo un montón de cosas, incluso sobre la calle, sobre lo que él pensaba del gobierno, etcétera, 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 de sus socios, y el gobierno no había comenzado. ¿Y qué te sorprendió de Guido Manini Ríos? Porque uno a priori puede pensar, bueno, puedes tener ciertos prejuicios, sí, que está mal, digo, pero ¿qué te sorprendió del general Manini Ríos? En aquella primera reunión, por ejemplo, me sorprendió que, voy a decir una cosa que parece menor, me sorprendió que me abriera la puerta a él de una oficina en la que no había nadie. Yo pensé que me iba a encontrar con un montón de personas trabajando y secretarias y que nadie, estaba solo. Me abrió la puerta a él, nos sentamos, me hizo pasar, me sirvió un café y nos sentamos a conversar. Esa fue la primera sorpresa. La segunda fue eso que les decía, que era una persona que tenía ganas de hablar y que contaba las cosas y que quizás, y después nos dimos cuenta a lo largo de este periodo de gobierno,
a veces actúa sin medir el costo político que las palabras que diga pueden tener. Hay mucho y poco tiempo para Sí. contar acerca del libro, pero hay un repaso familiar histórico en esa línea, desde la llegada de sus primeros familiares a nuestro país, cómo se fueron haciendo de campos también a lo largo de la historia, pero obviamente hay hechos políticos que hacen a la construcción de Cabildo Abierto, desde el último periodo Vázquez. ¿Descubriste algo nuevo en esa creación de Cabildo Abierto? Y después vamos a abordar seguramente la situación de Irene Moreira y Salinas. Sí. Yo ya, cuando sale el libro anterior, el de Fernando, que tiró un montón de cosas que fueron novedosas, yo ya las tenía. Ya las había hablado con Manini y todo lo que fue la construcción de Cabildo lo reconoce Manini en el libro de Fernando y lo reconoce también en de que la idea de construir Cabildo Abierto la tenía estando en la comandancia del Ejército, eso no hay ninguna duda. Desde antes incluso, porque hay una parte del libro en el que vos relatás cuando Tabaré Vázquez le termina pidiendo la destitución, la renuncia, ese diálogo que se da, vos decís, Manini se va de Suárez y Tabaré Vázquez queda con la convicción de que llegó un militar pero se va un político. Sí. La carrera, vos entendés que la empezó antes, la definición de ser un político lo tenía antes Manini. Sí. A ver, él cuando decide acompañar el oficio que acompaña las actas del Tribunal de Honor, donde él dice lo que dice sobre los casos y sobre la justicia y los fiscales, etc., él lo que dice es que él tenía claro que a partir de eso seguramente el presidente le iba a pedir la destitución, le iba a dar la destitución. Y él entendía que todo lo llevaba a trabajar en la arena política. Y habla con distintas personas, entre ellos, por ejemplo, el coronel Radaeli, teniente coronel Radaeli, que le dice, probablemente me corran, vamos a ir pensando en armar un partido político. Eso lo dice él en el libro. Algo que también fue cuestionado porque los militares no deberían estar metidos en la arena política. Los militares no pueden hacer política estando en ejercicio, exacto. Bueno, él no hizo política, él lo que hizo fue... empezar a diagramar un partido. Quizás dar directivas, ¿no? Esa ya es otra historia. ¿Cuánto pesó, por ejemplo, porque también está la historia de cómo Irene Moreira es parte de la creación de Cabildo Abierto, Sí. ese diálogo cuando abandona el Partido Nacional con la calle, que la calle, por lo que entiendo, dice, bueno, es comprensible, anda tranquila, no hay ningún problema. No te preocupes, Irene, le dice. Exacto. Ahora, con el diario Lunes y con la secuencia de situaciones que se fueron dando, desde la primera participación de Cabildo Abierto como parte de la coalición, ¿se podía visualizar o empezar a creer que iban a generarse todas estas rispideces que ocurrieron durante el gobierno de Lacalle? ¿Tú decís entre Guido, Manini Ríos y Lacalle Pou? Sí, por las personalidades, Sí. por los orígenes de cada uno, por las perspectivas que se tenía. Digo, Lacalle iba a tener que lidiar con un espectro muy amplio de ideologías político-partidarias. Sí, a ver, la decisión de Manini, por ejemplo, de no integrar el gabinete, obedece a varias causas. Una es que, la más lógica, si se quiere, que es la que le explica, es que él había construido un partido nuevo, tenía legisladores que eran todos debutantes y él entendía que tenía que estar en el Parlamento, digamos, guiando a sus compañeros. Esa por un lado. Pero por otro lado, él también reconoce en el libro que tampoco quería quedar supeditado o bajo las órdenes del presidente. Y los ministros están bajo las órdenes del presidente. Incluso hace la comparación con Pablo Mieres. Exacto. Él hace la comparación con Pablo Mieres, hace la comparación con Ernesto Talvi y él no quería quedar... A ver, cuando se decide formar Cabildo Abierto, hay una serie de reuniones entre distintos fundadores, llamémosle, que discutieron por algunas horas si lo mejor era integrarse a un partido ya constituido o si conformar un partido abierto. Y una de las razones que alguno de los demás fundadores le decía a Guido era, ¿vos te creés, vos te ves, Guido, obedeciendo a Sanguinetti o a Beatriz Argimón, que eran en definitiva los dos secretarios general y presidente del directorio? No te veo, le decía. Y por eso se termina conformando Cabildo Nada Abierto. tuvieron que ver los
porque también estuvo la suspicacia de los fueros parlamentarios por la situación justamente vinculada a la justicia, ¿no? Que atravesaba Guido Manini Ríos. Pero eso, ¿por qué decís eso? No aceptar un ministerio para tener fueros parlamentarios. Ah, bueno, No estuvo presente en el diálogo eso. No. ¿Se lo consultaste? Hablamos del tema fueros, él explica por qué termina no renunciando a los fueros, lo explica en el libro, tampoco es una explicación. No, por eso, está muy por arriba, por eso dicho, porque lo ha dicho públicamente. Creo que no, creo que en aquel momento, es más, en aquel momento ni siquiera se hablaba demasiado del tema, o sea, se hablaba, pero tampoco era. Creo que él en ese momento ya estaba, según dice, él estaba convencido de renunciar a los fueros. O sea que si fuera ministro o no fuera ministro, si vos estás convencido que vas a tomar una decisión, después, según dice Manini, textualmente, las circunstancias cambiaron. Claro. Nunca se sabrá si con el diario del lunes hubiera sido buena cosa o no haber asumido el Ministerio de Salud Pública. Nadie iba a saber lo que iba a pasar, digo, por la notoriedad que terminó teniendo después Salinas. Pero yo te quiero preguntar específicamente, porque incluso hoy aparece en el diario El País reflejado el momento de tensión que hubo para la firma del famoso compromiso país, que hasta este momento esto no se sabía. Lo de la diversidad en la educación, lo de celebrar, respetar, ¿fue tal cual? Manini dijo, no, presidente, esta no se la llevo, yo así no lo firmo. Sí, según él me contó, cuando él es el último de los líderes de la coalición en recibir el documento, ya lo habían firmado, obviamente, la calle Pou, lo había firmado Talvi, lo había firmado Mieres, lo había firmado Novik, se le lleva el original a la oficina de Manini, Manini le dice a la secretaria, a quien le trae el documento, déjeme que lo voy a leer, lo lee y le dice, no, yo esta no se la llevo, yo esto así no lo firmo, que era justamente lo que decís vos, Dante, eso decía celebrar la diversidad, él dice no, celebrar la diversidad no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces lo llama al presidente, al electo presidente, perdón, todavía no era electo, fue previo al balotaje. Lo llama a la calle Pou y le dice, yo esta no se la llevo. No, pero Manini, imagínese, ya tenemos que, ya está, o sea, no puedo hacer firmárselo a todos de vuelta, ¿cuánto nos va a llevar? Y dice, bueno, yo así no la firmo. Cambiemos esto, y ahí llegan a un acuerdo, ¿no? Manini firma ese que decía celebrar con el compromiso de la calle Pou que el final iba a tener ese cambio. Ahí no empiezan los problemas ahí quizá... Eso te iba a preguntar, ¿cuándo estimás que empiezan los cortocircuitos, las dificultades del gobierno, de la calle, básicamente, con Cabildo Abierto, con Guido Manini? Según Manini, arrancan ya en marzo del 20, a poco de asumir el gobierno, cuando Manini se va a ver a la calle Pou. Recordemos que en aquel tiempo, más allá de la pandemia, las reuniones entre Manini y la calle Pou eran relativamente cotidianas, eran cada 15, 20 días, más personalmente, ¿no? Mano a mano, en el despacho presidencial. En aquel momento, Manini le dice a la calle que ahora que la coalición es gobierno, debería frenarse lo que él entiende una andanada de acusaciones injustas contra determinadas personas que fueron acusadas por distintas cosas en la dictadura pasada y que Manini entiende que hay algunos que no es justo que se los acuse. Entonces le plantea a la calle una serie de medidas y la calle le dice, bueno, sí, tiene razón, la vamos a pensar. Y a los pocos días, entre otras cosas, le plantea la calle, Cabildo Abierto y Manini le plantean ¿se acuerdan que el Frente Amplio en el gobierno anterior había hecho la ley interpretativa de la ley de caducidad? Sí. La intención de Cabildo y de Manini era derogar esa ley interpretativa de la ley de caducidad y dejar la ley de caducidad como fue votada. Y el presidente dice que sí, según Manini, repito. Y en una rueda de prensa, la calle Pou se despega del asunto y dice, bueno, tenemos que conversar. Y ahí Manini dice que empezaron esas rispideces con el presidente. Esteban, dos cortitas. Sí. Teniendo en cuenta ese capítulo vinculado al episodio Salinas y lo que ocurrió en Torre Ejecutiva, que según Manini interpreta, le piden que él lo remueva. ¿Crees que en este contexto, en base a lo que has podido dialogar con él, hay alguna posibilidad que Salinas se vaya del Partido Nacional y deje Cabildo Abierto, más allá de estar por fuera ahora de la vida pública a nivel político? Me estás pidiendo una percepción como la que puede tener cualquiera de nosotros. Y como periodista. Yo creo que no. Bien. Yo creo que no.
de verdad creo que no. Es más, no sé si Salinas va a hacer campaña ni siquiera en Cabildo Abierto. Bien. Esteban, muchas gracias. No, Quedan gracias a ustedes. muchísimas preguntas de Dale. diferentes capítulos. Los invitamos a que lo puedan adquirir en las librerías de nuestro país. Hay un capítulo muy extenso sobre la situación de Irene Moreira, esposa de Guido Manín Ríos, exministra, y lo vinculado a esa adjudicación de vivienda. Cerramos por aquí la entrevista con Esteban Leonís, periodista y escritor de este libro sobre Guido Manín Ríos.